sus atributos incomunicables, sino de la conducta imitable, su modo de pensar, su modo de amar y su modo de obrar. Ahí nos está diciendo la palabra que podemos compartir la naturaleza divina de Dios. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que reflejar a Dios en la tierra. Dios necesita que tú reflejes su amor en la tierra, porque hay una gran falta de amor entre los seres humanos. Dios necesita. Ahora, si Él quisiera, pudiera mandar a cualquier, hizo hablar a una burra, o sea, pudiera mandar a quien Él quiera, pero es un privilegio tan enorme que tenemos que Él necesita que colaboremos. Si no lo haces, no te preocupes, va a encontrar otro. Si no lo hacemos, va otra persona, otra generación, otra iglesia. Y es lo que ha pasado. Si nosotros vemos, las señales de los últimos tiempos se cumplen desde los tiempos de los apóstoles. Desde el tiempo de los apóstoles se están cumpliendo esas señales. Entonces, ¿por qué no ha regresado? Bueno, porque no, cada generación no ha hecho el trabajo correcto. No hemos reflejado, no hemos vivido esa naturaleza divina como estilo de vida. No reflejamos el amor, no reflejamos las obras de Dios, que es lo que Él necesita que hagamos cada uno de nosotros. Vamos rápido a Efesios 5:1. Fíjese lo que dice aquí en esta palabra. ¿Ya lo tienen? Amén, porque yo no. Es que estas hojitas tan delgaditas. Aquí está. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora vamos a 1 Juan 4:8. Ustedes sí saben que de los apóstoles el que primero llegó a la tumba fue Juan, a la tumba de Jesús. ¿Sí saben? ¿Sí sabían eso? ¿Antes que Pedro? ¿Sí? ¿Y por qué llegó primero a la tumba de Jesús Juan? Porque tenía 3 velocidades, primera, segunda y tercera de Juan, y Pedro solamente 2. Ok. 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Y luego muchas veces damos el abrazo de coinonía a los hermanos: te amo en el amor de Cristo. No, pues mejor no digas eso, la verdad es como una grosería, ¿no? Ámalo. El amor no es un sentimiento, ¿sí sabían? El amor es una decisión. Luego la gente... me ha tocado, digo, es lamentable, pero doy gracias a Dios porque me ha tocado, tengo una prima que se casó muy joven en la Ciudad de México y me habló, me dijo: me voy a separar. No sé por qué me habló, bueno, Dios sabe. Y yo: ¿cómo que te vas a separar? No, es que el amor, a ver, espérame, ¿el amor qué? Se acabó. Ay, chis. ¿Y de cuándo acá? Si el amor no es un sentimiento, es una decisión. Tú decidiste estar con ese hombre, tú decides amarlo. El amor es una decisión. Ahora, es fácil amar a nuestro prójimo, a veces. Ama a tu enemigo, ama a tu suegra. Ay, esa es mi cruz. Me puse hasta rojo, creo, ¿no? Ya lo sabe, ya se lo he dicho. Ama a tu suegra, ¿no? No, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Dios es amor. Dios quiere que reflejemos la naturaleza divina de Él. Dios necesita que lo hagamos. ¿Para qué? Para que el día de mañana, fíjense, hay 2 cuestiones. 1, trabajar para Dios, que es lo que nos ha mandado. Y dice la palabra que si encuentra a su siervo sin trabajar, le dirá: apártate de mí, no te conozco. Así lo dice la palabra. Y número 2, por conveniencia, yo le digo: Dios, yo estoy listo para morir. El día que tú me llames, yo sé que cuidarás de mis 3 pequeñitos, los amo y
híjole, es un amor tan hermoso un amor de padre que Dios nos da. Amo a mi esposa, sé que la cuidarás, me librarás de mi suegra, vamos a atacarla. Yo estoy listo. Lo único que te pido, Dios, es permíteme. Necesito frutos para ti. Necesito más frutos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que esos frutos se convierten en joyas, en coronas. Entonces yo el día de mañana que esté ante la presencia de mi Rey, de mi Salvador, quiero tener algo para arrojarle a los pies cuando Él pase. En agradecimiento, mira, gracias por tu amor en la cruz, te arrojo esto es por ti, valió la pena, como dice Isaías, y llegará un día en que se dará cuenta que valdrá la pena el sacrificio que Él hizo, verá los frutos de su aflicción, así lo dice Isaías, y llegará el día en que verá los frutos de su aflicción, amén. Entonces por eso Dios necesita que reflejemos esa naturaleza divina que Él nos ha compartido. Primera Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si tú no permaneces en amor, Dios no permanece en ti. Si tú eres de los que aquí a lo mejor saluda y trata bien a tu esposa y llegas a tu casa y le gritas a tus hijos y les hablas mal y golpeas, el amor no está en ti, Dios no permanece en ti. Dios necesita una iglesia conforme a su corazón para que podamos trabajar, para que cuando Él regrese nosotros estemos listos para ir, ataviados como esas vírgenes. No nada más es venir, no nada más es recibir, no nada más es la fe de salvación. Implica mucho más. Por eso les digo, fácil es llegar, permanecer, crecer y llegar a la Nueva Jerusalén. Ahí es en donde veremos. Porque no conocemos lo que Dios pide de nosotros y espera, porque no escudriñamos su palabra. Muchas veces viene gente o leemos o escuchamos gente que tiene un renombre, dentro del mundo cristiano y dice una barbaridad y ahí van todos creyéndole. Y yo digo, bueno, ¿cómo es posible? O luego suben hasta en el Facebook, ¿no? Lo que dice y yo, pues bueno, ahora entiendo lo que Dios está diciendo acá. ¿Cómo se está doliendo Dios? Pero Él ya lo sabe. Por eso lo dijo, y en los postreros tiempos muchos se apartarán y se levantarán falsos profetas, y los falsos profetas se levantan dentro de la iglesia, no se levantan fuera de la iglesia. Los falsos profetas se levantan dentro de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque somos bebés espirituales y vienen y nos dan un Gerber y qué rico, ¿eh? Porque no sabemos, no conocemos el menú de la carne, del corte, que es lo que Dios quiere. Amén. Ahora fíjense, leí algo que me gustó mucho, se los voy a leer tal cual. Dice: con toda reverencia podemos asegurar que Dios no es precisamente feliz por ser infinito, inmenso, omnipotente, etcétera, sino por su conocimiento sin límites, por su amor sin fronteras y por su poderosa voluntad para llevar a efecto sus amorosos designios. En eso estaba cifrada su infinita felicidad, en la eternidad, en la comunión con la trina deidad. Y esa es la felicidad que ha tenido a bien compartir con los hombres en un arranque inefable de amor abismal, con el que se ha comprometido en una aventura realmente romántica a sufrir con los suyos y a morir por los ajenos. Ese es el corazón de Dios. Son unas palabras tan profundas. Él no es feliz por ser poderoso. Él es feliz por el amor sin fronteras que tiene. Una vez un profeta dio un testimonio. Él estaba en Nueva York. Dios lo había llevado a trabajar a Nueva York. Estaban en una reunión, estaban compartiendo, evangelizando, dando la palabra de Dios, cuando se escuchó un grito ensordecedor. Una mujer. Corrieron a unos departamentos, era en una de las zonas difíciles de Nueva York. Llegan y la mujer tenía en sus brazos a una pequeñita como de 5 años que había sido abusada sexualmente. Entonces este profeta dijo: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste esto? Y Dios le mostró su corazón a este profeta. Y el corazón de Dios se dolía por la niña, pero ¿qué creen? Que se dolía por el que había hecho eso. Él cayó quebrantado, le dolió su corazón
y entendió un poco más ese amor sin fronteras de Dios, porque le dijo, me duele ella, pero me duele también el que lo hizo, porque se va a perder, porque mi Hijo Jesucristo vino a morir también por él. Entonces eso es lo que Dios necesita que reflejemos, la naturaleza divina de Dios, ese amor sin fronteras con la gente, con tu prójimo, esas obras infinitas de amor hacia los demás. Necesita Dios que trabajemos de la mano con Él, que le colaboremos, que le conozcamos. Vamos a leer Romanos 8:9. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos conforme al corazón de Dios y caminamos conforme al corazón de Dios, o decimos hacerlo más bien, pero nuestro testimonio no es íntegro o no va de acorde a lo que nosotros estamos hablando, no estamos del lado de Dios, ¿cierto? Estamos del lado contrario. Dice aquí Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si en ti no hay amor hacia los demás, pues no sé si está el Espíritu de Dios en ti. Aquí dice que no. Si tú no eres amigo de Dios, eres enemigo de Dios. Si tú no estás con Él, estás contra de Él. ¿En qué lado quieres estar? Teniendo el conocimiento podemos llegar a esto. Esta comunión con Dios, al compartir su bendita naturaleza, nos honra con el mayor privilegio que pueda darse a un ser creado, pero al mismo tiempo nos impone una responsabilidad tremenda. O sea, tenemos un beneficio por una parte, somos tan privilegiados en compartir esa naturaleza, porque los mismos ángeles anhelan venir a compartir el Evangelio. Lo dice su palabra, que los ángeles desean venir y compartir el Evangelio y no les es permitido. Es un privilegio de nosotros, su creación. Y eso implica una gran responsabilidad, que hasta el día de hoy, si le preguntáramos a Dios, hemos fallado cada uno de nosotros en esa responsabilidad que Dios nos ha dado. Está buena la Biblia, ¿verdad? Hablada. ¿Ok? Entonces, Dios necesita colaboradores, necesita que entendamos la fe, que vivamos con fe, que añadamos virtud, una buena conducta. ¿Es difícil? Muy difícil. ¿Hay alguna aquí perfecto? No, ni siquiera el que habla. Yo he tenido muchos errores y puede haber gente dar testimonio de esos errores que he tenido. Pues sí, pero como decía Pablo, voy en una carrera y me voy a aferrar y llegaré a esa meta del varón perfecto. No lo he alcanzado. Cuesta mucho trabajo, pero me esfuerzo todos los días. Entonces voy a agregar a mi fe virtud y a mi virtud conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra de Dios, conocimiento de Él. Porque con ese conocimiento entonces yo voy a reflejar la naturaleza divina de Dios. Entonces de esa forma voy a poder acercarme a la gente y compartir y mostrarles y darles un abrazo de amor a la gente que lo necesita y decirle, este es el Dios que tú no conoces, el Dios que nadie te ha presentado. Él es un Dios de amor, Él es un Dios que permitió que su Hijo viniera y muriera y derramara su sangre, no solo por los suyos, sino por los que no eran suyos, por los gentiles, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Eso es el Evangelio. Eso es Dios. Amén. ¿Pero estamos contentos? Amén. Entonces es a lo que Dios nos ha llamado. Entonces yo por esto les digo, es difícil permanecer, ¿verdad? Cuando empezamos a conocer lo que Dios pide de nosotros, ahí es en donde más trabajo nos cuesta. En donde nos cuesta mucho levantarnos
ir y compartir el Evangelio o pararte delante de una persona que no conozcas y le digas,